En nuestro país, Honduras, de forma tradicional, algo que tampoco es muy extraño al resto de algunos países de América Latina, tradicionalmente veníamos trabajando los casos de manera aislada, caso por caso, sin buscar las conexiones que existían entre unos y otros. Compartían a veces autores y compartían a veces condiciones y circunstancias en las cuales se llevaban a cabo estos delitos. El problema de ello, el problema de seguir con este enfoque tradicional, consistía en que no podíamos identificar bien a los miembros de organizaciones delictivas, no podíamos establecer cuáles eran los patrones con los que trabajaban y no podíamos conocer incluso dónde estaban destinadas sus ganancias, porque todo el que se dedica a una actividad criminal lo hace precisamente para generar ingresos, para generar riqueza y para acumular un capital social, a veces político y económico, que utiliza para generar impunidad y continuar delinquiendo. Esto nos obligó, como muy acertadamente han dicho las personas que me antecedieron en uso de la palabra, a establecer una verdadera política de persecución penal estratégica, la cual nos permitiría identificar, en primer lugar, los fenómenos delictivos, las áreas geográficas donde se cometen, las bandas de delincuentes que están alrededor del país, el mercado ilícito donde esos dineros o esas mercancías transitan y entender de alguna manera los patrones criminales que tenían. Solo esto nos iba a permitir entonces hacer la priorización correcta de los recursos materiales y humanos que en todo estado son escasos para combatir la delincuencia. Comenzar con esa pirámide que nos pusieron ellos a en realidad llevar a juicio las cosas que verdaderamente están generando el clima de inseguridad y que son los daños más sensibles a los bienes jurídicos que el legislador ha querido proteger. Eso fue lo que hicimos con esta política de persecución penal. Hablábamos de los tres grandes grupos, corrupción y crimen organizado, pero el apartado de delincuencia común es también importante y por eso fue que el año pasado hicimos estas operaciones que se hacían de manera religiosa todos los meses y que tenían como destino hacerlo no solo en los principales centros poblacionales del país, sino llevarlos a la más recóndita y pequeña comunidad de Honduras, donde seguramente había alguien que había robado algo, gente que había abusado de menores, que era un fenómeno que estaba muy alto. Y esto nos permitió entonces también que el ciudadano de a pie sienta que no solo se atienden los grandes problemas que son crimen organizado y corrupción, sino que también su problema es importante para la institucionalidad y se le tiene que dar una respuesta. En Honduras, ustedes recordarán, hace unos 15 años teníamos un sistema penal inquisitivo, muy presente en casi toda Latinoamérica en aquellas épocas y gradualmente, afortunadamente, ha sido abandonado. ¿Qué significaba esto? Que la principal fuente de pruebas era el propio detenido. No había investigación, porque siempre se obtenía una confesión. La historia de Latinoamérica nos demuestra que no siempre fue voluntaria, pero existía la confesión, entonces usted lo investigaba. Cuando entramos a un sistema acusatorio, sistema garantista, ese procesado ya no es un objeto, es un sujeto de derechos que tiene garantías penales que ejerce una defensa material y técnica en un juicio. Ok, entonces para destruir esa presunción de inocencia hay que investigar. Entonces el Estado se ve en la imperiosa necesidad de comenzar a crear agencias de investigación. Hay que tener cuidado porque artificiosamente se ha creado el concepto de que un proceso garantista significa impunidad. No es cierto. El proceso garantista le garantiza un juicio justo para las personas. Lo que genera impunidad es la poca capacidad de investigación que tenían los estados latinoamericanos. Por eso, en lo que compete al Ministerio Público, definimos fortalecer en este plan estratégico que yo siempre le he dicho a los fiscales, no está escrito en piedra ni es perfecto, pero era el norte con el que teníamos que arrancar. Digo, en la vida pública y privada, si usted no sabe dónde va, termina en cualquier lado. Teníamos entonces que tener unas breves ideas de qué es lo que queríamos construir y esperamos que sea algo que en el futuro pueda ser reformado, revisado por las futuras administraciones, pero que en los grandes temas que son fundamentales se mantenga ese norte para darle sostenibilidad a las políticas públicas del Ministerio Público. Esto nos llevó entonces a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Yo siempre he sostenido, sin perjuicio y el celo de otros operadores de justicia, que la DLCN, como se le conoce, es un órgano en el país muy capacitado en lo que es el combate y lucha al narcotráfico. Lo encontramos en el 2014 con 56 detectives. Y no obstante que eran 56, seguían trabajando y haciendo las cosas bien. Con el programa de capacitación y de crecimiento,
Ahora la DLCN tiene 243 detectives. Hemos habido oficinas regionales en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Copán. Entonces hemos potenciado casi en 3 veces la capacidad cuantitativa de DLCN porque la calidad sigue siendo la misma. Y ahora tiene una mezcla de gente con experiencia con los cuadros jóvenes que se incorporaron. La Dirección de Fiscalías, que es la columna vertebral del Ministerio Público, tenía aproximadamente 500 fiscales, estamos cerrando con 927, 940, casi la idea de llegar a los 1000 fiscales, duplicar el número de elementos fiscales que teníamos. Se creó por primera vez un reglamento de Dirección de Fiscalías que tiene reglas, tiempos y procedimientos claros para darle al fiscal un norte de cómo operar y a la ciudadanía la certeza de cuáles son los procedimientos que se van a seguir en sus casos. La Agencia Técnica de Investigación Criminal, una agencia que el mes pasado de enero cumplió apenas 3 años, pero que en esos 3 años ha asumido con mucho compromiso su trabajo y creo que se ha puesto al tono de su agencia hermana en el Ministerio Público, que es la DLCN. Son los 2 brazos técnicos de investigación de la Fiscalía, en lo particular muy orgulloso del trabajo que han demostrado los agentes. Arrancamos con 98 agentes, hoy tenemos 338. Eso para mí es un número, cuando lo veo aquí me parece interesante cómo crecimos, pero no es suficiente todavía. Deberíamos tener más detectives de DLCN y más agentes de ATIC en el futuro. El programa de atención a las víctimas, que cuando entramos al proceso penal protegemos al procesado, pero estamos olvidando a las víctimas, se ha hecho. El cambio de cultura organizacional, medicina forense ha hecho avances importantes, no solo con extender la atención en las oficinas regionales, sino también con un programa que la directora creo que tomó apasionadamente y ha logrado salir adelante, el primer posgrado en medicina forense que existe, un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A las personas países amigos que están aquí presentes, de repente podría resultarles extraño que se destaque la participación que están teniendo ahora los órganos judiciales. Pero en Latinoamérica y en la región, en Centroamérica, tradicionalmente, los órganos judiciales habían tenido roles relativamente marginales. Pero ahora, con los cambios que impone esta sociedad del conocimiento del siglo XXI, las necesidades que tienen los pueblos de justicia, ahora somos llamados a resolver conflictos de la mayor importancia y significación en la vida política, económica y cultural del país. Los rezagos y desafíos que tiene América Latina y el Caribe van de la mano de corrupción, de crimen organizado, desigualdad y exclusión. Como Ministerio Público estamos compenetrados y muy conscientes de que gran parte de la respuesta a estos problemas pasa porque nosotros tengamos una investigación eficiente que nos conduzca a enjuiciar y en un tribunal obtener una sentencia condenatoria, que es la única forma en el campo de la sanción penal que puede disuadir el delito. Pero a la par, respetuosamente, siempre hemos querido dejar constancia que es fundamental atacar 2 renglones más o fortalecer 2 líneas de acción más. La primera, el fortalecimiento institucional. Eso pasa por crear una administración pública más transparente, más eficaz y eficiente, que es un rol que corresponde a los presidentes de la República y estamos seguros que es preocupación del Ejecutivo seguirlo haciendo, y también fortalecer en los órganos legislativos la capacidad de deliberación y control político que ellos pueden tener. Pero también es algo que nos atañe a todos los hondureños y en lo cual creo que no solo es una tarea de los gobiernos, sino que como sociedad debemos compenetrarnos de ello. Hay que crear las condiciones para convocar inversión, generar empleo y reducir la pobreza. No podemos continuar como país o como región con unos modelos de desarrollo como los que tenemos. Necesitamos modelos de desarrollo incluyentes, que generen un crecimiento económico sano, empleo productivo y reducción objetiva de la pobreza. La riqueza que se produce en este país, como en toda la región, tiene que ser redistribuida de la mejor manera. Y eso solo se va a conseguir si tenemos un Estado con instituciones fuertes que generen las condiciones para que exista precisamente un derramamiento de todo ese bienestar general en toda la sociedad. Como país, como Ministerio Público, sé que tenemos retos enormes. Alguien decía que del río Bravo a la Tierra del Fuego las necesidades casi siempre son enormes y los recursos limitados. Es la constante que a veces hemos tenido en América Latina. En Honduras quizás algunas personas podrán decir
que por las décadas que hemos perdido, el país está condenado a la pobreza y su desarrollo. Yo no creo eso. Yo creo que sí podemos cambiar, sí podemos salir adelante y sí podemos generar mejores condiciones para todo nuestro pueblo. Y aquí quisiera hacer mía las palabras de Camilo José Cela, que él decía que nunca se llega tarde a ningún lugar. Jamás se nace o se muere 5 minutos antes. Y todo puerto es seguro cuando se deposita o se llega en él con la más azarosa y difícil singladura. Es decir, todo tiene su momento. Esta es la oportunidad que los hondureños comencemos cada uno a orientarse sin tiempo ni medida en el rol que le toca en esta sociedad. Los servidores públicos, la sociedad civil, los ciudadanos en sus diferentes instancias. Por ello, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a varios actores que nos han acompañado en esta gestión. Sociedad civil, a través de muchas organizaciones que han estado presentes. En particular quiero agradecer a la Asociación por una Sociedad Más Justa, que creo que nos ha dado una lección en la Fiscalía de que se pueden señalar a veces cosas que están mal, pero se puede trabajar de la mano para ayudar a cambiarlas y hacer incidencia. Eso creo que los ciudadanos deben reconocerlo. Ayúdenos a tener cambios, ayúdenos a incidir. Estamos abiertos para eso. A los organismos cooperantes, a los países amigos, la certeza que cada recurso que ustedes han destinado, del dinero que pagan sus contribuyentes en sus países y que generosamente han invertido en el Ministerio Público, está generando cambios, deberá seguirlos continuando en la medida en que se tenga el norte claro de qué es lo que la institución requiere. Y finalmente quiero agradecer a toda la familia del Ministerio Público, fiscales, analistas, detectives del SN, agentes ATIC, médicos forenses, sociólogos, secretarias, conductores, todos los que conforman esta familia del Ministerio Público. De las satisfacciones que más quiero llevar conmigo es el trabajar con ustedes. Todos creo que al final hemos construido un espíritu de cuerpo cimentado sobre el respeto de ese deber que tenemos de defender y proteger a la sociedad. Son cosas que uno evidentemente marcan y atesoran su desempeño profesional, pero si hay algo de lo que me puedo sentir orgulloso es de haber trabajado con ustedes. Gracias.